En esta oportunidad vamos a hablar sobre los plástidos. Los plástidos son organoides típicos de las células vegetales y de algunas algas fotosintéticas. En este esquema de célula vegetal podemos observar sus distintos organoides, orgánulos, y podemos observar los orgánulos que son típicos de este tipo de célula, la célula vegetal, que es la pared celular, la gran vacuola central y los cloroplastos. También esta célula va a tener un aparato de Golgi, va a tener su núcleo y las mitocondrias, pero esto es común a las células vegetales e inclusive a las células fungi. Los plastidios, en general, o plástidos, son orgánulos limitados por una doble membrana. Además cuentan con ADN y ribosomas propios. Esta característica de que cuenten con su propio ADN y sus ribosomas le permiten a los cloroplastos autoduplicarse. Significa que al momento de la división celular, los cloroplastos no se dividen junto con los demás orgánulos como puede ser el retículo endoplasmático o el aparato de Golgi, sino que ya están autoduplicados y se reparten más o menos equitativamente en cada una de las células hijas. Existen tres tipos de plástidos: los cloroplastos, los cromoplastos y los leucoplastos, que a lo largo de este video vamos a ir viendo los tres, viendo cuáles son sus funciones y cuáles son sus características. Los plástidos, una de las características que tienen es que se pueden interconvertir, pueden pasar de un tipo de estos tres que vimos a otro, dependiendo del órgano de la planta en el cual se encuentren y de la función que vayan a cumplir. Todo comienza con un proplastidio inicial. Este proplastidio inicial, si se encuentra en tejidos de asimilación o tejidos fotosintéticos, como puede ser una hoja o un tallo verde, en presencia de luz, van a comenzar a desarrollar lo que se llaman granas, su membrana interna, la van a empezar a desarrollar y se van a transformar en un cloroplasto maduro, ¿sí? Que va a realizar fotosíntesis. El cloroplasto puede empezar a formar almidón y gotitas de grasa. Por otro lado, si ese proplastidio está en un tejido de asimilación, pero en oscuridad, va a empezar a degenerar hacia lo que es un etioplasto. En el etioplasto no se forman esto que veíamos acá, que eran los tilacoides, ya vamos a ver más adelante cómo es su estructura y cuál es su función, sino que se forman cuerpos prolaminares y se transforma en un etioplasto. Pero al momento de recibir luz ese órgano, automáticamente empiezan a transformarse en un cloroplasto y a hacer fotosíntesis. Este cloroplasto puede con el tiempo acumular una tanta cantidad de almidón que se transforme en un amiloplasto, o sea, deja de hacer fotosíntesis y pasa a ser reserva. Por otro lado, si lo que acumula y empieza a aumentar son estas gotitas de grasa, se puede llegar a transformar en grandes gotas lipídicas con colorantes disueltos y transformarse en un cromoplasto. Otra vez deja de hacer fotosíntesis para pasar a cumplir otra función de reserva o de dar color a flores y frutos, ¿sí? O sea, esto es lo que pasa, por ejemplo, en algunos frutos como el tomate, que mientras están verdes tienen cloroplastos que hacen fotosíntesis y al madurar estos cloroplastos se transforman en cromoplastos. Por otro lado, ese proplastidio inicial, si se encuentra en tejidos que no tienen clorofila, tejidos de almacenamiento como pueden ser raíces y algunos tallos, pueden transformarse en alguno de los tres plástidos de reserva: amiloplasto, leucoplasto o cromoplasto. Aquí en esta imagen también se puede ver esa interconversión de la que hablábamos, donde vemos que pueden pasar de una forma a otra, y además cuando un plástido, cloroplasto fundamentalmente, ya ha cumplido su vida útil, ha envejecido y ha empezado a ser poco funcional, se transforma en un gerontoplasto y por un proceso que se llama autofagia, el retículo endoplasmático de la célula lo absorbe y lo disuelve. Los cloroplastos, que es el primer grupo de plástidos que vamos a observar, son de forma ovoide y tienen una doble membrana. Sí, esto lo habíamos dicho que todos los plástidos tienen una doble unidad de membrana. Bueno, este tiene una
cloroplasto tiene una membrana externa lisa y una membrana interna que se llama tilacoide y que se invagina formando unas especies de filamentos, de sacos, que se van a apilar unos sobre otros como una pila de monedas y esos apilamientos se llaman granas. Los cloroplastos también tienen clorofila y realizan fotosíntesis. Y más adelante en otro video vamos a ver cuál es el proceso de la fotosíntesis, cuáles son sus pasos, pero aquí vamos a adelantar de que hay dos fases. Una fase lumínica o luminosa que se produce en estos tilacoides de la invaginación de la membrana interna y que se llama fase lumínica porque necesita energía luminosa, energía del sol para llevarse a cabo. En cambio, la fase oscura, que no significa que se haga estrictamente de noche, sino que no necesita luz para llevarse a cabo, se desarrolla en el estroma o matriz del cloroplasto. Además, los cloroplastos pueden contener otros pigmentos como puede ser fucosantina, ficoritrina, ficociantina. Y por eso que algunas hojas, a pesar de que hagan fotosíntesis, no siempre las vemos verdes. Las vemos rojas o las podemos ver moradas porque los cloroplastos, además de clorofila, también tienen estos otros pigmentos. Aquí podemos ver un cloroplasto, un esquema, vemos que es ovoide, que tiene dos membranas y vemos los apilamientos que hablábamos antes, que son las granas. Aquí vemos un poco más en detalle en este esquema que se extrajo del libro El mundo de la célula de Becker y colaboradores, donde se puede ver que hay una membrana externa, hay un espacio intermembranoso y la membrana interna que se va a invaginar formando los tilacoides, que son esas membranas que habíamos dicho, esos filamentos, que en algunos puntos se acumulan como monedas, como pilas de moneda y forman las granas. En esta microfotografía podemos ver células de una planta acuática, que es la elodea, que tiene unos cloroplastos muy grandes, muy visibles, y donde podemos observar su color verde, y también su forma ovoide. Pero no todas las plantas tienen esta forma de cloroplasto. En algunas algas filamentosas, como Spirogyra, por ejemplo, que es la que vemos a la izquierda, los cloroplastos, ¿sí?, no estamos dentro de células vegetales, sino que ya estamos en otro reino. Estas algas filamentosas, Spirogyra, tiene cloroplastos en forma de hélice. En cambio, por otro lado, este otro alga tiene cloroplastos en forma de estrellas. Pasemos a los cromoplastos. Los cromoplastos tienen una estructura muy parecida al cloroplasto, tiene una doble unidad de membrana, pero aquí la interna no se va a invaginar, sino que en el interior, en el estroma de este cromoplasto, se va a almacenar pigmentos, como carotenos, xantofilas y licopenos. Estos pigmentos, además de hacer algún tipo de reserva de sustancia, su función es dar color a flores y frutos. Se pueden, como decíamos, almacenar en el estroma o se pueden pegar a fibrillas lipoproteicas en forma de bastón. También los cromoplastos se pueden clasificar de acuerdo a si forman glóbulos, si forman túbulos, membranas o cristales. Entonces, si forman glóbulos van a ser globulosos, tubulosos si forman túbulos, membranosos si forman membrana y cristalosos si forman cristales. Otra vez, en esta fotografía tomada a través de un microscopio, podemos ver células de tomate, donde vemos que todas estas estructuras más o menos esféricas o ovoides de color rojo son los cromoplastos que aparecen en la pulpa del tomate maduro. Por último, los leucoplastos. Los leucoplastos son plástidos incoloros, generalmente son filamentosos, y la función principal de los leucoplastos es almacenar sustancias de reserva, ¿sí? Por ello, vamos a encontrar que, de acuerdo a lo que estén reservando, van a recibir distintos nombres. Los amiloplastos reservan almidón, los proteinoplastos reservan proteínas y los oleoplastos reservan aceite. Los amiloplastos, que dijimos que reservaban almidón, los podemos clasificar de acuerdo a si forman en su interior uno o más granos de almidón. Si forman uno, van a ser amiloplastos simples. Si forman más de uno, van a ser compuestos. A su vez, el amiloplasto
empieza a formar el grano de almidón por un punto. Y a partir de ese punto, de ese primer cristal, empiezan a formar capas alrededor. Por ello, este punto se llama hilio. Si el hilio, el punto inicial está en el centro del amiloplasto, van a formar un amiloplasto concéntrico y vamos a ver una estructura en forma de diana de estilo blanco. Por otro lado, si el hilio se corre, se separa, se acerca más a un extremo y empiezan a formarse capas, vamos a hablar de un amiloplasto excéntrico y que va a tener ya no la forma anterior, sino una forma de cuchara de mar, de caparazón de almeja. Aquí los podemos ver, los que estábamos hablando. A la izquierda tenemos los amiloplastos simples y a la derecha los amiloplastos compuestos. Aquí podemos ver un amiloplasto con 2 granos, acá con muchos granos, y lo que les decía de los amiloplastos simples, en este caso es excéntrico, fíjense que el hilo está corrido hacia un extremo y forman como una especie de caparazón de almeja, en cambio en este el hilo está en el centro y forma como una especie de diana de tiro al blanco. En esta fotografía, en realidad es una serie de fotografías, vamos a poder ver fotos de distintos amiroplastos, valga la redundancia, donde nos llama la atención el A, que es en papa, que son amiroplastos simples, tienen un solo grano, y excéntricos. En cambio, el poroto tiene amiroplastos simples, pero céntricos o centrados. Después tenemos amiroplastos de lenteja, de maíz y podemos encontrar en una gran cantidad de vegetales. Bien, hasta aquí pudimos ver los plástidos, estos organoides típicos de las células vegetales y de algunas algas fotosintéticas.